de un paciente de sexo masculino de 77 años con un antecedente de infarto de miocardio en el año 2000, hace mucho tiempo ya, es hipertenso. Se trata prácticamente en forma irregular o no tratado. No es de los pacientes que se hacen los controles eventuales, sino que es un poco descuidado el señor. En los últimos años prácticamente no ha tenido ningún otro síntoma, no ha referido ningún malestar. Pero bueno, después de 16 años, en julio del 2016 se hospitaliza por cuadros de melena y hematoquesia. Ingresa al hospital hipotenso con una disminución del hematócrito bastante importante. Se le transfundió sangre, imagínense, perdió mucha sangre para que baje hasta ese punto. Eso fue hace 4 años ya, prácticamente. Se le hizo endoscopías que mostró una gastritis, se le hizo una colono que mostró divertículos en el colon sigmoides. En esa época, en esa primera internación 2016 estamos hablando. Esto es todavía antecedentes. Todavía no entramos en el cuadro principal que le trae hoy a nuestro paciente. Divertículos del sigma, se les trajo un pólipo que dio que era hiperplásico. Y en esa internación se le hizo una centellografía con glóbulos rojos marcados que fue negativa. No dio un sangrado activo en ese momento. Entonces se le manejó en forma conservadora. Se le dio omeprazol, como pueden ver ahí. Tuvo una buena evolución clínica durante la internación, sin sangrado. Se hizo un tránsito intestinal que arrojó un resultado de que habían algunas formaciones saculares a nivel del yeyuno, como unos divertículos también a nivel del yeyuno. Y el resto del intestino delgado normal. Entonces prácticamente se le hizo un estudio completo de todo el tubo digestivo. En esa oportunidad no quedó muy claro de dónde provenía el sangrado. Entonces se le envió al paciente de alta y en observación. Debido a que era un paciente con mucho riesgo quirúrgico, también no se le quería meter a quirófano sin tener el sitio de sangrado, sin tener el lugar del sitio de sangrado. Entonces todo eso pasó en el año 2016. Tenemos más o menos un panorama claro de nuestro paciente. ¿Qué ocurre ahora? Esto fue en el año 2019. Ingresa nuestro paciente ahora de nuevo por la urgencia, con varios episodios de melena, hematoquesia. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre melena y hematoquesia? Si alguien me puede decir. La melena se expulsa sangre ya digerida, doctor, y la hematoquesia es sangre roja rutilante mezclada con las heces normales. Exactamente, la melena, la sangre digerida, generalmente la coloración y el olor es diferente. La coloración negruzca y el olor es muy fétido, ¿verdad? Por el olor alquitranado que tiene la hemoglobina al digerirse en el tubo digestivo, en el intestino delgado. Entonces es muy, muy característico. A veces el olor del paciente cuando ingresa en la puerta de la urgencia, uno ya puede percibir el olor cuando está con una hemorragia digestiva
con melena, porque sin verle ya se puede percibir el olor desagradable de la melena. Y la hematoquesia es la sangre justamente que viene dentro de las heces. A veces heces de coloración, entre coloración normal y con restos sanguíneos dentro, no alrededor. Cuando las heces son de color normal y alrededor hay fibras de sangre, es una rectorragia. Pero la hematoquesia ya es cuando está dentro de la materia fecal. Eso nos habla de que el sitio de sangrado puede estar mucho más adentro. Y este señor llega así a la urgencia, ¿verdad? En primera instancia, ustedes, si un paciente viene, ¿qué ustedes van a hacer con este paciente? A ver, el paciente solamente les dice que está defecando negro, sangre. Entonces, qué van a hacer ustedes primeramente? Acá ya empezamos a hacer el juego de preguntas y respuestas que quiero que ustedes vayan analizando, ¿verdad? Cuando reciban un paciente con esta característica. Alguien que quiera decir, que se anime a... Nadie nos quiere compartir qué van a hacer con un paciente que les dice que defeca negro o sangre. Signos vitales pueden ser. Muy bien. Bueno, ¿cómo te llamas? Analía. Analía. Bueno, vamos a hablar contigo, Analía, ya que empezaste. Entonces, el tema de la anamnesis, muy importante. Ya entraste con el examen físico, ¿verdad? Son ya los signos vitales, que de hecho muy importante ya. Eso mientras que vos le preguntás al paciente ciertas cosas, ya le vas a ir tomando los signos vitales. Excelente, Analía. ¿Qué le vas a preguntar a este paciente, Analía? ¿Qué preguntas le vas a hacer cuando viene y te dice, yo me voy al baño negro o sangre, de repente defeco sangre? ¿Hace cuánto empezó? Muy bien. Tiempo de evolución. ¿Hace cuánto empezó? Después, ¿qué más? Te dice, empecé hace 40 días que estoy así, que me voy negro, de repente se me aclara, de repente me voy normal un tiempo, después negro otra vez. Después, ¿qué más te interesaría saber? Si tiene dolor, puede ser también. No, no tengo dolor. A veces ligeras molestias en el abdomen, pero sin dolores. No hay dolor. ¿Qué más? Ya sabes que fue un paciente que hace 3 años tuvo un cuadro similar anterior. Porque yo ya presenté antes que el paciente en el 2016 ya tuvo un cuadro parecido. ¿Qué más te interesaría saber? Aquí es importante acá es donde ustedes tienen que hacer ese juego de entrar a actuar como investigadores, ¿verdad? Y tratar de buscar cuál es la causa, porque tu objetivo es llegar a un diagnóstico. Nosotros no tenemos diagnóstico con este señor. Solamente sabemos que defeca sangre y defeca negro, pero no sabemos de dónde viene. Pérdida Entonces, de peso, profe, puede ser. muy bien, pérdida de peso, excelente. No tuvo pérdida de peso el paciente. Se mantiene siempre con el mismo peso. No, en ningún momento perdió el apetito. Nunca tuvo anorexia. Profe, el consumo crónico de medicamentos, si está consumiendo algún AINES de forma crónica. Excelente, buena pregunta. No, la verdad que no consumo ningún tipo de medicamentos, nada, ni AINES, a veces mi antihipertensivo y
Y con eso, solamente eso, pero nada, ningún tipo de medicamentos. Muy bien, están saliendo las preguntas. Así es como ustedes tienen que ir indagando. Eso sería, entraría entre atenuante, agravante, el que no consume medicamentos y demás, o está mal. Sí, sí, porque a veces si un paciente consume mucha cantidad de medicamentos, sobre todo AINES, podemos estar ante una úlcera péptica, por ejemplo. Una úlcera péptica sangrante, que es una de las causas más frecuentes de hemorragia digestiva alta. Ustedes saben, si ya hablaron sobre hemorragia digestiva alta, la primera causa de hemorragia digestiva alta son las úlceras pépticas. Y un paciente consumidor de AINES muchas veces puede estar sangrando una úlcera gástrica o duodenal, ¿verdad? Entonces, buena pregunta esa es. Buena pregunta el que hizo la pregunta de si tuvo o no pérdida de peso. ¿Por qué? Porque puede estar asociado a una neoplasia. Muy bien, porque puede estar asociado a un cuadro neoplásico. Un síndrome paraneoplásico prácticamente en un 100% tiene pérdida de peso. El paciente tiene anorexia, pérdida de peso, astenia. Entonces, importante la pérdida de peso. No puede estar hablando de un neo, ¿verdad? Pero acá tenemos un dato relevante, que el paciente tuvo un cuadro hace 3 años atrás, probablemente muy parecido. Si era un neo, quizás en ese momento empezó nuestro paciente, ahora 3 años después probablemente ya no seguía vivo. Pero bueno, muy buena pregunta si tuvo o no pérdida de peso, para diferenciar entre algo benigno y maligno. Entonces tenemos un paciente de 77 años, mucha patología de base, no tuvo pérdida de peso y este es su segundo cuadro de melena con hematoquesia, que empezó hace 40 días más o menos en forma intermitente. Bien la compañera que dijo signos vitales. Le controlamos los signos vitales. El paciente entró pálido. Vamos a poner unas 2 cruces. Palidez bastante marcada. Taquicárdico, 100 latidos por minuto. Está con una hipertensión. Generalmente la hipertensión siempre refleja al inicio un paciente que está tenso, preocupado, nervioso por lo que le está pasando, puede elevar al principio la presión, después eso baja completamente cuando la hemorragia ya está siendo mucho más marcada. Está febril sin signos de deshidratación. El examen cardiopulmonar normal a nivel cardíaco y a nivel respiratorio. Y en el abdomen, como yo les había dicho, no había dolor, un poco sensible, pero sin dolor, no hay visceromegalias, nada. Siempre terminan el examen físico con un tacto rectal y vaginal. Entonces siempre no se olviden. Con más razón si es un paciente que está con una melena o un paciente que tiene una rectorragia. Sí o sí un tacto rectal, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué se puede encontrar ahí? ¿Quién me dice? Una masa. Una masa. ¿Qué más? Hemorroides, presencia de hemorroides. Muy bien, hemorroides. Generalmente el tipo de sangrado de la hemorroide suelen ser más De rectorragia. rojo rutilante no era, profe, en el hemorroides, entonces tipo, Sí, se podría descartar al ser más, color vino, el de la melena. así mismo. Generalmente el de la hemorroide es rojo rutilante. Entonces yo creo que descartamos patologías anales. ¿Qué más se puede tactar dentro del recto? Dijeron una masa. Después piensen en las enfermedades y ahí les van a venir las ideas de qué es lo que se puede tactar. ¿Qué más? Una, Pero los pólipos se pueden palpar
O sea, no se puede sentir. Muy bien, pólipos, exactamente. Los pólipos se pueden estar tactando también. Una poliposis adenomatosa familiar, por ejemplo. No está lleno de pólipos. Eso puede generar un cuadro de hemorragia digestiva baja importante. ¿Qué más? La famosa mucosa en empedrado de la enfermedad de Crohn, por ejemplo. Una mucosa friable, en la rectocolitis ulcerosa. Hay muchas enfermedades que nos pueden dar este tipo de sangrados. Con un tacto nosotros podemos percibir eso. Lesiones tumorales, lesiones a nivel de la mucosa, polipoideas, lesiones ulceradas, friables, y ya nos pueden estar dando un panorama de qué hay dentro del tubo digestivo. Así que salieron por... ¿Sí? Se le puede preguntar también al paciente si con su melena hubo síntomas acompañantes como náuseas, vómitos, o yo no escuché nada más. Claro, claro. El paciente negó, no hubo en ningún momento náuseas, vómitos, no hubo deposiciones con gleras, era sangre roja vinosa y negruzca con palidez y taquicardia. Eso fue lo que le trajo. Lipotimia también hizo cuadros de lipotimia. Entonces, cuando tenemos todo ya tenemos un panorama claro de cuáles son los signos y síntomas del paciente, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué le vamos a pedir? Laboratorios. Muy bien. ¿Qué laboratorio? Ya que me dijiste laboratorio, ¿qué es lo importante? En la clase pasada yo dije cuáles son los estudios más importantes cuando tenemos una hemorragia digestiva de laboratorio. Y primeramente un hemograma, doctor. Un hemograma. ¿Qué esperas encontrar en el hemograma? Una posible anemia, hemoglobina baja, hematocrito. Hay que analizar. Muy bien. La hemoglobina baja, el hematocrito bajo, anemia, generalmente menos de cuánto suelen ser los glóbulos rojos. Menor a cuánto. Ya que estamos hablando de anemia. Anemia no tendría que ser menor a 10. Sí, eso es la hemoglobina. Hemoglobina y hematocrito menor a 35. Sí, exactamente, menor a 35, menor a 10. Y de los glóbulos rojos, generalmente, ¿cuánto? Importante es que sepan los valores, ¿verdad? Porque tienen que saber. Creo que era menor a 3.500.000, puede ser, no estoy seguro. En las mujeres. O de 4 millones. Menos de 4 millones. ¿Verdad? Varones menos de 4 millones y medio. Pero más o menos ese es un estándar que se maneja. Entonces, hemoglobina, hematócrito, glóbulos rojos. ¿Cuál es otro parámetro laboratorial importante que tenemos que tener? Glóbulos blancos, neutrófilos, linfocitos, creo. Sí, generalmente es normal. Los glóbulos blancos no se suelen alterar. Profe, estudio Crasis. Muy bien, crisis sanguínea. Tenemos que tener una crisis sanguínea para ver que no estemos ante un problema de la coagulación de la sangre. Entonces, la crisis sanguínea, TP, TTPA, fibrinógeno. Lo más importante, el TP. Con un Profe, IN. Sí. o sea, el valor de PCR sería importante en este paciente, profe. No mucho. PCR y glóbulos blancos, generalmente PCR y glóbulos blancos ayudan más cuando hay procesos infecciosos, ¿ya? Para descartar procesos infecciosos. Entonces no es demasiado relevante eso acá. Pero sí, la crisis sanguínea sí.
Está. Entonces, muy bien. ¿Y cuál es otro estudio que es importantísimo pedir? Ya me dijeron el hemograma, Crasis, y falta uno. Tipificación. Muy bien, tipificación. Tenemos que tener eso en menos de 30 minutos en la urgencia de esos estudios, porque eso nos va a permitir enseguida pasarle al paciente su sangre, que va a ser de su mismo serotipo y de su mismo factor. Excelente. Y bueno, entonces nosotros ya le vimos a nuestro paciente que está pálido, taquicárdico y sangrando. Metimos el dedo, encontramos que tiene sangre roja vinosa. Eso es sinónimo de internación. Le tenemos que internar al paciente. No se olviden de esto. Paciente que está con una melena, está pálido y taquicárdico al examen físico, y ustedes meten el dedo y sacan sangre roja vinosa o melena, ustedes están obligados a internarle a ese paciente. Nunca le envíen a su casa. Si ustedes esto aprenden hoy, me gané el día con todos ustedes. Siempre internenle al paciente, porque ya tuvimos caso de que los muchachos en la urgencia, no, está bien, señor, tomale hierro, tomale un etancilato para que te pase el sangrado y andate a la casa. Error garrafal. Mandarle así a un paciente por querer descongestionar una urgencia es muy jodido desde el punto de vista médico legal, porque ese paciente puede ir a la casa, puede hacer un shock hipovolémico, se muere, y la culpa tienen los médicos que no le recibieron en la urgencia y no le internaron. Entonces, recuerden esto: paciente con tacto rectal positivo para melena o no rectorragia, melena o sangre roja vinosa con signos clínicos de taquicardia, palidez marcada, sí o sí se interna. Entonces el paciente arrojó un laboratorio de 37 hematócrito, hemoglobina de 11, tenía 5.000 blancos, 89 de glicemia, su creatinina en el rango y su TP 88%. Todo estaba relativamente normal. No había mucha alteración al ingreso. Pero su hemoglobina ya no era tan buena. Ya estaba un poco baja, porque por debajo de 14 generalmente ya en varones ya se considera cuadro anémico. ¿Qué pasó? A las 48 horas persistía el sangrado de este paciente y el hematócrito bajó bruscamente, a pesar de estar ahí en la urgencia. 19% de hematócrito y hemoglobina de 6, bajó muchísimo. Y el paciente estaba hidratado. Ahí quiero ahondar. Ustedes, cuando le reciben a un paciente, ¿qué le van a hacer como primer tratamiento? Infusión del líquido. ¿Perdón? Infusión del líquido. Infusión del líquido, muy bien. Hidratación al paciente. ¿Cómo le hidratan? ¿Qué le colocan? ¿Qué hidratación? Suero fisiológico intravenoso. Muy bien, suero fisiológico al 0,9%. Uno de los mejores expansores. Le pueden alternar con dextrosa al 5% si al paciente le dejan sin nada por vía oral. Porque eventualmente a estos pacientes al ingreso se le deja sin nada por vía oral para reposar el aparato digestivo. Después, ¿qué más? Le ponen NBO, hidratación. Después, ¿qué más le van a hacer? Controlar la orina. ¿Perdón? Controlar la orina puede ser. Muy bien, para controlar la orina. ¿Y qué le van a hacer para controlar la orina? Una sonda. Muy vesical. bien, sonda vesical. Acuérdense de la triple vía para el paciente que ingresa con una hemorragia digestiva baja. La triple vía: vía periférica, vía urinaria y la vía digestiva. Sonda
vesical y la otra que es para controlar diuresis, sonda vesical. Y la otra, la última, ¿quién responde? Sonda nasogástrica. Muy bien, la sonda nasogástrica. ¿Qué descartás con la sonda nasogástrica, ya que me dijiste sonda nasogástrica? Que el sangrado venga de la vía digestiva alta. Excelente, buenísimo. Para eso sirve la sonda nasogástrica. A veces ustedes meten una sonda nasogástrica, que es esos son procedimientos muy fáciles, que se hacen, en minutos se hacen eso. Y ya se puede ver si no viene sangre del estómago. Entonces, se descarta ya probablemente que haya una hemorragia digestiva alta, de origen esófago-gástrico. Bueno, entonces tenemos nuestro laboratorio. A las 48 horas nuestro paciente la verdad que se vino un poco abajo. Se le pasó 5 volúmenes de glóbulos rojos en ese tiempo, en ese transcurso. ¿Qué ocurrió? Dentro de la internación, una vez que ustedes le pusieron sangre al paciente, le reanimaron le pusieron sonda vesical, nasogástrica, le expandieron. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez que le hicieron todo eso y el paciente está clínicamente, vamos a decirle está compensado todavía, pero sigue sangrando, ¿qué le hacen? ¿Cuál es el estudio que está indicado en una hemorragia digestiva? Una colonoscopia. Alta y baja. Muy bien, alta y baja. Tiene que haber siempre un endoscopista en la urgencia. Cuando viene un paciente con hemorragia digestiva, lo primero que se le hace, se le compensa al paciente con hidratación, antihemorragíparos. Ustedes saben que el 90% de las hemorragias digestivas paran en forma espontánea. Entonces ahí ustedes le avisan al endoscopista, tenemos un paciente que está sangrando, pero ahora está compensado y queremos una endoscopía alta y baja. Muy bien. Al paciente se le hizo la endoscopía alta y baja. En la endoscopía alta mostró que tenía una gastritis erosiva antral moderada sin sangre en la luz. Era un cuadro ya crónico, no había ninguna zona de sangrado y en la colonoscopía había habían divertículos que no sé si ustedes recuerdan que en su primera colono ya había salido divertículos en el sigma. ¿Verdad? Se hizo su preparación colónica, siempre hay que hacer la preparación colónica para mirar. Habían algunos divertículos en el sigma y un pólipo en el recto que se biopsió y dio un adenoma tubular no displásico. No había restos de sangre en la luz en el momento del examen. O sea, tenemos un paciente que bajó su hemoglobina impresionantemente con una hemorragia digestiva, en donde tenemos una endoscopía alta y baja prácticamente normal. No revela algún dato que para mí sea significativo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Ustedes están tratándole al paciente con omeprazol, vitamina K, etancilato, todo para que pare la hemorragia. Le están hidratando. Por la sonda nasogástrica nos salen restos hemáticos. Le hicieron la colonoscopía y arrojó este dato. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Pues tenemos un paciente que está compensado porque nosotros le mantenemos, ¿verdad?
pero no para su sangrado. Cirugía, doctor. ¿O no? Cirugía, dice el compañero, ¿qué le vas a hacer? Ya que me dijiste cirugía, ¿qué cirugía le vas a, le vas a hacer al señor? ¿Alguna técnica en especial? La paratomía exploratoria, porque tipo no tenemos con certeza aún lo que es, ya que él está diciendo cirugía, pero por asociación podemos decir que es una úlcera gástrica que está sangrando, o que pueda, o que puede ser una lesión en el colon derecho. Pero vos tenés acá que tu colonoscopía solamente mostró divertículos del sigma. Tu colonoscopía salió normal. En esta que se le hizo ahora en la internación. Solamente divertículo del sigma. Y en la alta, una gastritis moderada, pero sin sangre en la luz. No hay un vaso que esté sangrando a nivel del estómago. Por eso vas a entrar Al pedo, básicamente. y para explorar nomás es medio, Y sería, perdón la expresión, pero es al pedo, profe, entonces cortarle al paciente. para mí también ahora no, yo Pero, no me, profe, por ejemplo, un divertículo puede pasar diverticulitis. Al ser diverticulitis crónico te puede dar un sangrado en sus heces, pero no estoy segura si va a ser color borráceo sí, o podría ser. sí, muy bien la compañera que dijo eso. Generalmente los divertículos del sigma dan una rectorragia importante, suele ser roja vinosa, inclusive roja, casi roja rutilante te diría, porque ya está muy próximo al ano. No Y ella es melena. sería cuando es crónico, ¿verdad, profe? Ya cuando Sí, tiene varios días la infección. sí, no, generalmente la infección es una y la hemorragia es otra. No vamos a mezclar. Los divertículos del sigma se pueden complicar con una diverticulitis aguda o con una hemorragia digestiva, cuando hay un sangrado de los vasa vasorum, que son los vasos que atraviesan la pared del divertículo. Pero son dos complicaciones diverticulares diferentes. El divertículo se puede complicar de dos maneras, con una inflamación y con una hemorragia. Doctor, discúlpame, ¿podría, ya que la EDA salió normal dentro de todo y la colono también dentro de todo, no se observan signos de sangrado, a pesar de que sea menos frecuente, puede ser un sangrado a nivel del intestino delgado, no sé, un divertículo de Meckel, algo por el estilo? Ya que también se había hecho el estudio del tránsito y salieron 4 saculaciones en el yeyuno, también había mencionado. No sé, o sea, pienso nomás en eso, no sé si es correcto o... Muy bien pensado, muy bien pensado. Entonces, ya que dijiste eso, ¿qué estudio le harías para evaluar un segmento que todavía nosotros no exploramos? Muy ¿Cápsula bien, endoscópica, doctor, o no? perdón. La cápsula endoscópica. Muy bien, puede ser una cápsula endoscópica, excelente. Ahí lo que dijo el compañero, que justamente habíamos hablado en la clase pasada, para evaluar intestino delgado, una cápsula endoscópica. ¿Qué otra cosa? Profe, ¿TAC se le puede hacer o sea, sería útil o tendría utilidad hacerle una TAC al paciente? Y la verdad que no mucho. Una tomografía capaz que Solo, nos pueda mostrar los divertículos, pero hasta ahí nomás, ¿verdad? pero nos va a mostrar lo que nosotros queremos ver. Profe, ¿y vos no había dicho la arteriografía? Excelente, ahí está, una arteriografía. Podemos hacer una arteriografía, ¿tá? O si no también una cintigrafía se llama, o centellografía arterial. Que esos sí son estudios que nos muestran dónde está el sitio del sangrado. Y este paciente ya se hizo. Si ustedes estuvieron atentos en las primeras diapositivas,
ahí el compañero que dijo que tenía sacos en el intestino delgado, divertículo, estuvo muy bien atento en las primeras diapositivas y el paciente ya se hizo una centellografía. Entonces, como al cuarto día de internación, el paciente vuelve a presentar hematoquesia. Acá ya con compromiso hemodinámico. Ya empezó a bajar su PA, taquicardia, disnea. Entonces se realiza urgente un cintigrama o una cintigrafía de glóbulos rojos marcados, que a los 55 minutos evidencian extravasación anormal de glóbulos rojos en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. Una arteriografía o una cintigrafía son estudios en donde uno puede ver el sitio donde hay extravasación de sangre dentro del tubo digestivo. Si estamos en un hospital, como por ejemplo el IPS, tenemos ahí para hacer una arteriografía. ¿Cuáles son los requisitos? Es que el sangrado sea de más de 0,5 ml minuto. Ese es uno de los requisitos. Que generalmente si hay un sangrado de más de 0,5 ml minuto, se puede ver el lugar, el sitio del sangrado. Entonces nosotros, si vamos a entrar a operar, no como hace rato dijeron, vamos a hacer una cirugía, porque si entramos vamos a entrar y no vamos a ver qué es lo que vamos a sacar. Vamos a sacarle el colon, le sacamos el intestino delgado, el recto. Imagínense, le hace una colectomía total al paciente con ileostomía, cosa que ya ocurrió en la urgencia. Le hace una ileostomía, le sacaste todo el colon y sigue sangrando el paciente por su ileostomía. Le sacaste todo el colon de balde. Porque a veces decimos hemorragia digestiva baja, colectomía total. Y ya ocurrió que se han sacado colon y por la ileostomía seguía viniendo sangre. ¿Verdad? Sabemos que menos del 5% de los sangrados son del tubo digestivo del intestino delgado. La gran mayoría, 95%, es siempre del colon. Pero hay una minoría que puede venir del delgado y ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos. Entonces, muy bien el compañero que dijo una arteriografía o una cintigrafía que muestre dónde está el sitio de sangrado. Y acá mostró que está en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. Y ahí muestra, porque ahí te tiñe todos los lugares que sangran. Y muestra bien la zona de la flecha, ese sitio que está sangrando. Entonces ahí nosotros podemos presuponer que está en la zona del ángulo de Trace, un poco por debajo. Y como el paciente este paciente tenía un tránsito intestinal que hablaba de divertículos yeyunales, entonces aquí tenemos un panorama claro que este paciente está sangrando a ese nivel. Está sangrando a nivel del divertículo. La cintigrafía, a diferencia de la arteriografía, nos permite determinar sangrados de menos de 0,1 ml minuto. Y pueden ser inclusive sangrados crónicos o intercalados. De repente sangra, de repente no sangra. Sin embargo, la arteriografía tiene que haber un sangrado un poquito más profuso para que nos marque. Con este estudio nosotros podemos tener sangrados más crónicos, nos marcan. Esa es la diferencia que tiene este estudio en comparación con la arteriografía. Entonces, si tenemos una imagen de cintigrafía de estas, tenemos un paciente que está ya entrando en un shock hipovolémico porque no para de sangrar, con una EDA y una colono normal. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunta.
¿Qué hacemos? Tenemos un paciente, con esto ya estamos cerrando y terminando. Si ustedes me dicen qué hacemos, ya le hacemos nomás al paciente, le tratamos y le curamos. Dale, ahora es el lugar donde se pueden, el momento donde se pueden equivocar. Una yeyunostomía. ¿Perdón? Se le puede hacer una yeyunostomía. Yeyunostomía. Pero yeyunostomía es un estoma generalmente se utiliza para alimentación. Nosotros acuérdense que tenemos divertículos. Acuérdense que tenemos divertículos en el yeyuno. Y es el sitio donde está mostrando que está sangrando. Yeyunectomía. Algo así. Generalmente, si hay divertículos en el yeyuno, lo que hay que hacer hay que hacer una resección de los divertículos. El yeyuno mide más de 2 metros. No vamos a sacarle todo el yeyuno. Tenemos que ver cuál es la zona afecta y resecar eso. O sea, vamos a entrar. Muy bien lo que dijo el compañero. El compañero dijo yeyunectomía, dijo, pero en realidad no le vamos a sacar todo el yeyuno porque le vamos a dejar sin intestino delgado al paciente. Vamos a hacerle una resección parcial de la zona afecta o del sitio de sangrado del yeyuno. Y generalmente se hace una resección. ¿Sí? Antes de entrar en el tratamiento, me parece que este estudio ayuda bastante ya a tener una idea de dónde sangra. Sangra hacia el hipocondrio izquierdo, pero no es colon. Entonces, por ese lado, entonces descartamos. No es ángulo esplénico el que está sangrando. Así mismo es. Hacia el lado izquierdo. Eso sí, entonces, porque la colonoscopía ya dijo que no es colon. Sí, exactamente. Entonces, este estudio nos da una idea hacia dónde. Entonces, en este momento, lo que sería muy bueno para evitar una cirugía de urgencia es hacerle una arteriografía selectiva de la arteria mesentérica superior. Porque así la mismo. arteria mesentérica superior es la que irriga el intestino delgado. Todo el yeyuno ileón está irrigado por la arteria mesentérica superior. Y el colon derecho también. Pero en este caso, la cintigrafía muestra que es hacia el ángulo esplénico, pero que no es colon. Entonces debe ser intestino delgado. Y ese intestino delgado está irrigado por la arteria mesentérica superior. Entonces ahí puede entrar a hacer la arteriografía de la mesentérica superior y localiza la zona sangrante y le puede inyectar ya una sustancia que tapona el sangrado. Así mismo. Y ahí nosotros vamos a evitarnos una cirugía de urgencias. Porque la inyección de sustancia en la arteria mesentérica superior hacia el lado izquierdo, es decir, cerca del ángulo de Trace, vamos a suponer el inicio del yeyuno, puede parar la hemorragia y terminar el problema con un método incruento, porque en IPS se tiene arteriografía selectiva. Así mismo es. Hay mucha gente que hace arteriografía selectiva en IPS. El servicio de hemodinamia, por ejemplo, hace eso. Entonces, eso es importante porque con eso nosotros evitamos una cirugía. Sí. Hace poco tiempo yo estuve en el servicio de hemodinamia porque estuve enfermo del corazón y me hicieron una arteriografía selectiva. Pero la arteriografía selectiva que me hicieron era de la arteria coronaria. Imagínense hasta dónde llegaron. Y mostró mi arteria coronaria completamente sana. O sea que hay métodos de hacer eso y hay especialistas capaces de hacer. Entonces, este momento se pone la punción de la arteria femoral, se va por la arteria femoral con el catéter y por la aorta, se va a la aorta y se llega al nacimiento de la mesentérica superior y ahí se hace la arteriografía. Y ahí se puede inyectar y parar la hemorragia de una sola vez parar, porque este no es para hacer colectomía total, porque no es colon. Así mismo. Por eso es lo que hay que ver todas las posibilidades de hacer para parar la hemorragia. El objetivo es parar la hemorragia y tratar de que este paciente termine su problema y salga vivo.
Porque nosotros podemos hacer, por ejemplo, como dijo la compañera ahí, que podemos hacer una laparotomía exploradora con este método, con este estudio, pero todavía es frágil nuestra localización. Y podemos examinar el intestino delgado desde el ángulo de Trace hasta el ángulo ileocecal. Se pone en la mano el intestino y se va explorando, se va explorando. Y en la zona donde sangra, se nota que hay salida de sangre oscura en ese lugar. En ese lugar entonces se puede hacer, no, si no tenemos la arteriografía selectiva, podemos hacer eso. Nos vamos al abdomen, agarramos el intestino delgado desde el ángulo de Trace y recorremos el intestino delgado hasta el ángulo ileocecal. Ahí vamos a ver dónde es lo que está brotando la sangre. Y ahí se reseca ese pedazo de intestino delgado, ¿no? Esa porción, que no es mucho, debe ser unos 15, 20 centímetros. Se reseca y se hace una anastomosis otra vez inmediatamente. Eso es lo que sería, pero sería mejor hacerlo una arteriografía selectiva de la mesentería superior. Y bueno, ese es el aporte que yo quiero dar para no operarle de urgencia, porque es todavía muy frágil nuestro diagnóstico. Hay un método que tenemos en IPS que se llama la enteroscopía. Sí. La enteroscopía localiza también, entra en el intestino delgado y va recorriendo centímetro a centímetro y localiza también la zona de sangrado y la causa. Eso tenemos en IPS. El doctor Daniel Cantero de endoscopía hace la enteroscopía. Se puede también hacer ese método para localizar. Sí. Esos son métodos muy especiales que se dispone del Hospital Central y que pueden ser utilizados. La enteroscopía va a recorrer el intestino delgado desde allá, desde el ángulo de Trace hasta el ángulo ileocecal, y va a ver en un lugar donde sangra. Y ese lugar es donde se debe hacer el tratamiento. Se puede hacer tratamiento endoscópico o se puede hacer ya el tratamiento quirúrgico, pero con una localización precisa. Esos son métodos que todavía tenemos. Eso me quería aportar antes de entrar a ver qué le hizo. Sí, así es. Ese es mi aporte. Profe, tengo una pregunta. Para hacerle la arteriografía, el paciente tiene que estar hemodinámicamente estable mínimamente, ¿verdad? Sí, ya está sí, estable. Ya está sí. estable. El paciente tiene que estar hemodinámicamente estable y ahí se entra en hemodinamia y se le hace como dijo el jefe, se hace la arteriografía selectiva y se pueden enviar elementos que cautericen la hemorragia, ¿verdad? Elementos embolizantes generalmente. Y eso hace que se cauterice el sangrado, pero como vos decís, un paciente bien estable, tiene que tener buena presión, buen pulso. En este caso, bueno, nuestro paciente ya estaba con mucha inestabilidad hemodinámica y debido ya al proceso, ya estaba prácticamente 4 días internado y no paraba la hemorragia. Entonces, después de este estudio, sí se tomó la decisión de entrar a quirófano. Y también quiero acotar, como dijo el jefe, algo que se puede hacer intraoperatoriamente cuando no tenemos clara la situación es la enteroscopía intraoperatoria. La enteroscopía se puede hacer antes de la cirugía en un paciente estable y en un paciente inestable podemos hacer también dentro de la cirugía. El enteroscopio es justamente, hay una sola persona que aquí creo que en Paraguay hace, o dos me parece, y uno de ellos es el jefe de gastroenterología, que es el doctor Daniel Cantero. Dentro de la cirugía introduce un endoscopio que va remangando el intestino delgado y se puede ver todo el tubo digestivo delgado y eso también ayuda para evaluar de dónde viene el sangrado, cuál es el sitio donde está la lesión. ¿Por qué se hace todo esto? Todo esto se hace finalmente para no resecar órganos en vano, no resecar el colon en vano, no resecar segmentos importantes del intestino delgado en vano. Entonces tratar al máximo de evaluar de dónde viene la sangre para solamente sacar ese segmento. Porque saben, un paciente sin colon trae muchas comorbilidades, un paciente con un intestino corto, muchas comorbilidades. Entonces, justamente para no, antes todo era más cruento.
Entonces, todo era más cruento, entonces sacaban nomás todo el órgano y no había problema. Pero hoy, con los métodos auxiliares que tenemos de diagnóstico y tratamiento también, la cirugía pasa a un tercer plano. Primero se ve la posibilidad de cohibir esa hemorragia con lo que tenemos a mano, ¿verdad? Con la arteriografía, embolización selectiva, y si con eso no resulta, entonces en un tercer lugar nos vamos a la cirugía. Pero en este caso, como vieron, se observa contraste intenso a nivel de asas yeyunales, entonces ahí se evalúa de que el sitio de sangrado es en esa zona. Y por persistencia del sangrado, un paciente de alto riesgo, edad, comorbilidad, se define el sitio de sangrado, se decide hacer una cirugía y se constata ahí los múltiples divertículos a nivel de yeyuno y se reseca 30 centímetros de yeyuno, que era la zona donde venía la sangre, ¿verdad? Y la evolución operatoria fue muy buena. Se le hizo una resección anastomosis y con eso se evita hacer una colectomía o otra cirugía de mucha envergadura. Y bueno, y ahí se pueden ver un poco algunas de las lesiones sangrantes que tenía ese paciente, ¿verdad? A nivel del yeyuno. ¿Por qué les mostré este caso en particular? Porque es un caso muy raro. O sea, esto entran de 100 pacientes, 1 o 2 tienen esto. 98, 97 pacientes tienen a lo mejor un sangrado diverticular del colon. Y la colectomía total es la indicada de todos los que se operan. Pero en estos casos está donde hay que a veces marcar la diferencia. Y ustedes tienen que saber qué tienen que pedir o qué estudios tienen que hacer para tratar de ser lo menos cruento posible con el paciente y que puedan solamente resolver el problema a que el paciente está aquejado. En este caso eran sus divertículos y este paciente probablemente se salvó de tener una colectomía total que se le iba a hacer de balde si no se le hacía algunos estudios así bien específicos, ¿verdad? Ustedes tienen que conocer esos estudios. La cintigrafía, la arteriografía, la embolización selectiva, todas esas cosas que también le habló el doctor Ruiz Díaz, la enteroscopía, que es un estudio para intestino delgado. Entonces, bueno, con esto terminamos la clase de hoy, nuestra presentación. No sé si hay alguna pregunta que me quieran hacer, chicos. ¿Está bien? Profe, una pequeña pregunta. Si Decime. ponerle está en Ciudad del Este o hacia Encarnación, ¿se ve la manera de trasladarle al paciente hasta la central? ¿O tienen todo ahí para hacer la arteriografía y todo eso? La verdad que no manejo si en alguno de los hospitales de referencia en Ciudad del Este tengan arteriografías o un equipo de hemodinamia preparado para poder manejar estos pacientes. Te voy a mentir, no tengo conocimiento, pero si hay un paciente que no tenemos la posibilidad de saber de dónde está el sitio de sangrado, se le tiene que enviar acá. Colonoscopía sí hay. Al paciente se le puede hacer una colonoscopía ahí si se ve que está sangrando el colon derecho o se ve que hay sangre en el colon izquierdo. Bueno, ahí nosotros podemos hacerle una colectomía en caso de que tengamos un paciente que no cede con los métodos no invasivos o con los métodos conservadores. ¿Verdad? Le podemos operar porque si le mandamos a veces vos podés, mientras que le envías a veces el paciente ya no llega, se desangra por el camino. Entonces, lo importante es actuar rápido. Si tenés un paciente que vos sabés que no le vas a poder resolver en el interior, compensarle bien, hacerle todas las vías venosas, colocarle los expansores, mandarle con sangre, pero mandarle. Pero eso tiene que ser rápido. No le dejes 3, 4 días a tu paciente allá y después tomar la decisión de enviarle, ¿verdad? Hola. Sí. Ahí no me quiero aportarle algún dato al poder. En Encarnación y en Ciudad del Este se puede hacer la endoscopía digestiva alta, normal.
Después le hace la colonoscopía con preparación. Porque ese es el tema, hay que hacer con preparación de colon. Para eso hay que poner la sustancia que produce diarrea y por lo tanto limpiar el colon. El colon tiene que estar en blanco. Y ahí se puede hacer la colonoscopía segura para llegar al diagnóstico. Si la colonoscopía hecha con preparación no se puede localizar la hemorragia en el colon, quiere decir que no es una hemorragia de colon, ni tampoco es una hemorragia de estómago y duodeno. Entonces ya tenemos las dos causas más frecuentes descartados. Entonces es una causa de intestino delgado. No hay duda de que hay intestino delgado. Ahora no sabemos todavía exactamente qué es, pero ahí está el causante. Entonces en esos casos, si hay posibilidad entonces de remitirle a un centro más especializado, entonces puede remitir. Yo a mí ya me ocurrió en el pasado así un episodio parecido en que el colon era normal, el intestino, el estómago y duodeno era normal y no paraba la hemorragia y no tenía arteriografía. Entonces, el tema es que hay que tomar la decisión para que no se muera el enfermo por el camino o esperando en el hospital. Entonces llega un momento en que la transfusión de sangre es muy grande y el líquido también y no se puede compensar. Entonces ahí se tiene que hacer una laparotomía, pero no se debe resecar ningún órgano antes de examinar completamente. Y en la laparotomía, es lo que le dije, hay que recorrer, hay que mirar todo el abdomen, por ejemplo, mirar el ángulo de trace, hay que localizar el ángulo de trace y recorrer el intestino delgado desde el ángulo de trace hasta el ángulo ileocecal. Y yo he visto en ese momento, por ejemplo, en un sector del intestino delgado en que comenzaba a oscurecer su contenido. Es decir, ahí se producía la hemorragia. Y esta resección de intestino delgado de esa porción solamente, unos 20 o 30 centímetros, resolvió el problema. Es decir, el tema es que hay que también tomar decisiones de urgencias. Porque si no tenemos arteriografía y no tenemos otro método, pero ya descartamos por colonoscopía, ya descartamos por endoscopía digestiva alta, entonces lo único que queda es intestino delgado y eso se puede lograr durante la laparotomía, se localiza la zona hemorrágica. Yo he visto una vez así me ocurrió y tuve que examinar el intestino delgado del ángulo de trace al ángulo ileocecal y encontré en el medio del yeyuno más o menos una zona donde había una cantidad de vasos intestinales y ahí comenzaba a producirse el color negro del contenido intestinal. Entonces en ese lugar era el origen de la hemorragia y se resecó 30 centímetros, o sea, ponerle 15 hacia arriba y 15 hacia abajo de esa zona oscura y terminó la hemorragia. Eso también a mí ya ocurrió porque tampoco no se puede dejar morir al enfermo una vez que ya tenemos que no es colon y que no es intestino, no es estómago y duodeno, entonces solamente queda el lugar de intestino delgado. Y eso se puede hacer la localización anatómica durante la laparotomía, porque eso le va a salvar la vida al enfermo. Es una cirugía muy sencilla. La resección del intestino delgado es muy buena porque tiene una gran vascularización y la anastomosis cicatriza con mucha seguridad. Al tercer día ya está todo cicatrizado. Entonces no es una cirugía de alto riesgo, es una cirugía sencilla, pero hay que tomar la decisión. Tomar la decisión es importante y para eso hay que estar preparado. Estas clases sirven muchísimo y a veces en la vida, una sola vez uno tiene la oportunidad de tener esta clase, porque eso le puede ocurrir en el futuro. No dejen morir al enfermo porque no hay arteriografía o porque no hay otro estudio. Tomen la decisión basado en estudios científicos. Colonoscopía normal, endoscopía digestiva alta normal, entonces causa de hemorragia, ¿dónde está? Intestino delgado. Y ahí se recorre a la laparotomía y se explora con la mano, porque eso le puede salvar la vida al enfermo. A mí ya me ocurrió eso. Y encontré la zona del sangrado en el intestino delgado, la zona media del delgado. Y esa resección de 30 centímetros salvó la vida del enfermo. Bueno, ese es el mensaje que le quiero dar. Tampoco dejen morir al enfermo
por falta de acción. Otra cosa, jefe, acotando lo que decís, que se puede hacer también si tenés un equipo de endoscopía, podés hacerle también una colonoscopía para ver un poquitito el colon, el intestino delgado intraoperatoria. A veces con el equipo de colono se puede hacer una pequeña incisión en el intestino delgado y eso se va introduciendo el tubo y se va mirando con el equipo de colonoscopía. Una gran proporción del tubo del intestino delgado también se puede ver. Se hace una colono intra-O. Entonces eso ayuda muchas veces a tener una visión también del intestino delgado en caso de que queramos ver o tengamos dudas de dónde viene la sangre. Hemos hecho también eso y ayuda bastante a poder determinar el sitio exacto de sangrado, que es lo que finalmente siempre queremos saber para no quitar órganos de más, así como dijo el jefe. Y si no tenés, entrar y mirar así a visión directa y evaluar con la mano y con lo que tenemos, ¿verdad? Pero siempre tratando de darle respuesta a nuestro paciente y no dejar que muera, ¿verdad? Como dijo el jefe. Bueno, El intestino delgado tiene un contenido de color verde claro. En todo el intestino delgado su color es verde claro su contenido. Ese color verde claro se ve en todo el delgado, del ángulo de trace al ángulo ileocecal. Y si de repente encontramos una zona donde comienza a tener un contenido negruzco, a partir de ahí es donde sangró. Ese es el momento de tomar la decisión de resecar esa porción. así es. Y bueno, yo creo que con esto finalizamos nuestra clase, jefe. Muy bien, muchas gracias a todos por su presencia, por escucharnos y por participar también. Espero que les haya sido útil. Y muy bien, profesor Mesa, le agradezco mucho su colaboración y felicidades por el partido luqueño. Pero Gracias, jefe. Gracias. No decaigan porque eso también puede ser una falsa ilusión. No, nunca decaemos, nunca decaemos. No abandone más el equipo, termine el estadio, hagan algo. Sí, no siempre vamos a estar para eso, jefe. Dale un abrazo. Ha sido un placer. Gracias, doctores. Un abrazo a todos. Muchas gracias, doctores. Chao, chao. Chao, chao.